siempre tiene para esta iglesia, el enemigo trata de poner desánimo, obstáculos, para que la palabra no llegue y cumpla su propósito. Pero la Biblia dice que siempre la palabra de Dios cumplirá su propósito. Amén. Vamos a orar por nuestro pastor. Padre Celestial, te bendecimos y te damos toda la gloria. Nos proponemos ahora, Señor, a escuchar con nuestro espíritu, no solo con nuestro intelecto, sino con nuestro espíritu, la palabra que tú has puesto en tu siervo. Úsalo con poder de una manera poderosa, Señor, para que tú seas glorificado primeramente y tu iglesia edificada, y todo lo que se haga redunde en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuestro pastor. Amén. Por favor, pueden venirse más adelante. Es una exhortación. Se está grabando de Facebook y en ocasiones se quedan espacios al frente cuando se toma la cámara. En estos momentos hay una sola cámara directa, pero eventualmente vendrá una cámara que va a cubrir toda la nave. Así que para que no se vea solitario el pastor, ¿verdad? Venga al frente, mire, ocupe estos asientos. Amén. Dios les bendiga, amados. Gracias, hermano Sammy, por ese amor, querer acompañarme para que yo no me quede solo. Y es bueno, la exhortación que ha hecho es fabulosa. Me voy a adherir a las palabras de Excel, el siervo de Eliseo, donde le decía: por ahí viene un ejército enorme y nosotros somos poquitos. Y Eliseo le dijo: voy a orar para que el Señor te abra los ojos y vea que son malos que están al lado acá. Son malos que están con nosotros que los que están en el mundo. Damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos visitan en esta preciosa mañana. Glorificamos al Señor por eso. Hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a escuchar su palabra, hemos venido a ser edificados, capacitados por su palabra, de forma tal que nosotros podamos ponerla por obra. El propósito del Espíritu Santo es que al recibir la palabra del Señor, nosotros la recibamos y en esa medida en que somos edificados y consolados, pues podamos ponerla por obra, no ser solamente oidores de la palabra, sino que hacedores también de esa palabra. Y en esta mañana pues nos gozamos con la palabra del Señor, porque ella transforma, es vida, es consuelo, es esperanza. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti. Esta palabra sale de tu corazón, es la carta de amor para tu iglesia y para todos aquellos que te escuchan en esta hora, Señor. Por tanto, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Y venimos ante ti, yo vengo ante ti reconociendo, Señor, que sin ti yo nada puedo hacer. Que quien habla es el poder del Espíritu Santo en los corazones. Quien hace la obra transforma, consuela, perdona, justifica, convence de pecado. Es tu Espíritu Santo. Oh Señor, yo solamente soy un instrumento. Yo te pido que me escondas tras la sombra de la cruz, donde Cristo pueda ser visto. Él solamente, Él pueda ser glorificado. Su palabra escuchada, Señor, y puesta en obra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aprovecho para darle la bienvenida a los hermanos que estuvieron fuera de Puerto Rico, sea de vacaciones o en algún compromiso en particular. Una vez más, bienvenidos en el nombre de Jesús. Les extrañábamos sobremanera y damos gloria y honra porque estén con nosotros. Amén. Una vez más. Todos los seres humanos, sin excepción, anhelamos ser felices.
Todos sin excepción queremos autorrealizarnos, tener una vida útil, fructífera, una vida con sentido y con propósito. Que usted pueda levantarse por la mañana y desde que se levanta hasta que se acuesta, usted pueda decir, en mi caminar en el día de hoy he encontrado que realmente he hecho algo que me brinda sentido, identidad a mi vida. Pero hay algunos que logran esto, otros pasan por desapercibido ese propósito en su vida, otros ni siquiera piensan en el propósito para su vida, el objetivo de su vida, las metas de su vida. Así que algunos lo logran identificarlos, algunos no lo logran, pero en esta mañana queremos hablarles un poco acerca de esos que logran y no los logran, y que depende de una cosa, el que las personas puedan entender el propósito de Dios para sus vidas, el objetivo que Dios tiene para sus vidas. En esta mañana queremos abonar, reflexionar sobre un tema que nos va a ayudar como un granito de arena a tratar de comprender el propósito de Dios para ti y para mí. Amén. Y eso depende de lo que te gustaría ser. ¿Te gustaría ser árbol o tamo? Dependiendo de lo que tú quieras ser, así será el propósito que ha de ejercerse en tu vida. Amén. Así que vamos al Salmo 1 y vamos a leer el Salmo 1, bien conocido por todos los que estamos aquí en esta mañana, salvo aquellos, ¿verdad?, que quizás no han tenido la oportunidad de leer los salmos, ¿verdad? Pues este es el Salmo número 1 del Salterio. Así, en reverencia a la palabra de Dios, buscamos la palabra de Dios. Yo le voy a pedir que usted mire a su alrededor, si usted está de pie, ¿verdad? Y mire a ver si hay alguna persona cerca de usted que no tiene la palabra, y que la puedan compartir, que usted pueda leerla y escucharla, ¿verdad? La idea de que usted abra su Biblia o su iPhone es que usted pueda verla ahí a la vez que la está escuchando. Entonces eso tiene un doble propósito, ¿verdad? Entra por sus sentidos, usted tiene el sentido de la vista y tiene el sentido de sus oídos, y ponemos todo el sentido en la palabra del Señor. Amén. Así que yo le agradecería que si usted no tiene una Biblia, usted se coloque al lado de alguien que sí la tenga, por favor, y podamos leer esta palabra juntos. ¿Ok? Leemos a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Salmo 1. Bienaventurado el varón, y al decir varón es un genérico, Esher en hebreo, y significa también niños, niñas, hombres, mujeres. Bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios. Bendecimos tu palabra, Señor. Pueden sentarse, amados. Si queremos comprender el Salterio, es menester que en la colección de salmos, ¿verdad?, del Salterio, del libro de Salmos, comencemos entendiendo el Salmo número 1.
El Salmo número 1 tiene una finalidad y no es meramente ser el 1. Es el 1, pero tiene el propósito en el salterio de servir como prólogo, como una invitación que va a permear el resto de los salmos. Lo que quiere decir es que el Salmo número 1 contiene un mensaje en sí mismo, que ese mensaje, una vez usted lo capta, ese mensaje lo va a acompañar a usted a través de todos los salmos. De todos los salmos. Muy en particular de los salmos del 1 al 42. Y es una invitación, el Salmo número 1, a vivir una vida piadosa, una vida fundamentada exclusivamente en la palabra de Dios, en Dios mismo. Y es que la vida piadosa no debemos malinterpretar y pensar que la podemos definir como acciones de compasión, de misericordia o de buenas obras exclusivamente. Tenemos la tendencia a pensar que una vida piadosa es aquella que está inclinada a ser compasiva, a ser misericordiosa, a hacer buenas obras. Bueno, eso es parte de una vida piadosa, pero la vida piadosa consiste en un sentido de devoción, de adoración y de reverencia a Dios, que es la expresión práctica de tu fe y de la mía. Eso en síntesis es la vida piadosa. La vida piadosa es consecuencia, fruto de nuestra comunión con Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, recordarán que le dice, mira Timoteo, ejercítate para la piedad, y parafraseando más adelante, y para las buenas obras que glorifiquen a Dios. Por tanto, el hombre y la mujer piadosa es aquel que anhela en su corazón conformarse, ajustarse, sincronizarse a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Pero para esto es menester que ese hombre y que esa mujer haya confesado primero a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es inconsistente una persona que no conoce al Señor, que no ha confesado a Jesucristo, que no ha abierto su corazón a Jesucristo, no va a vivir la vida piadosa de la cual está fundamentada la palabra del Señor. Puede ser una persona de buenas obras, puede ser una persona compasiva, misericordiosa, pero no está dirigiendo esa piedad, esa vida piadosa, conforme y fundamentado en Dios y en su palabra y en su honra. Y esa es una distinción, ¿verdad? Así que no podemos definir la vida piadosa de la cual nos va a venir hablando el Salmo número 1, fundamentada en buenas obras o actos de misericordia, pensando siquiera que en alguna medida nosotros alcanzaremos ser salvos, ser justificados o perdonados por esas obras de compasión, de misericordia que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esta no es de vosotros, pues es don de Dios, y poner la fe en Jesucristo. Así que la vida piadosa es una que contempla la vida del hombre y de la mujer como una que es bienaventurado y feliz, pero en virtud de la comunión íntima que guarda con Dios, que diligentemente mantiene esa comunión íntima con Dios, dará a luz como fruto una vida piadosa. ¿Notan la diferencia? No que soy piadoso horizontalmente porque sale de mí esa bondad. Es que vivo una vida piadosa porque mantengo una comunión con Dios, una relación con Dios a través de Jesucristo. Y dice el salmista que esto es contrario al camino de los incrédulos, que dice que practican la maldad, que están alejados de Dios por el pecado, y dice que a la larga perecerán eternamente. Así que la persona feliz, la persona bienaventurada, y esto es importante, es aquella que mira más allá de sus circunstancias, de sí misma, para encontrar la verdadera felicidad
en aquel que es la fuente de amor, de bondad, de compasión, de justicia, de verdad y de sabiduría, Dios. Eso es lo que es la persona feliz, la que puede decir, no voy a buscar la felicidad en mí mismo, ni la voy a buscar per se en mi circunstancia, sino que debo buscarla en aquel que es la fuente de toda bondad, de todo amor, de toda compasión. Y eso es lo que hace el Salmo 1, cuando usted lo lee, es comparar, describir a esta persona bienaventurada con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuáles son? Si de eso es lo que nos habla el Salmo 1, entonces debemos hacernos la pregunta, ¿cuáles son las cualidades de esa persona que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua? Pues mire, cuando usted lee el Salmo dice que sobre todo es que bienaventurado. Eso es lo primero que le dice, que es bienaventurado, doblemente feliz. Y en el plural del hebreo, la palabra en original lo que dice es, oh, qué plenitud de felicidades. Es en plural. Cuando usted lee ese primer versículo, bienaventurado, en el hebreo está en plural porque lo que está describiendo, lo que nos está tratando de transmitir es que el varón que camina conforme a la voluntad de Dios es doblemente feliz. Más allá de ser feliz, el hombre y la mujer piadoso que anhelan agradar a Dios disfrutan de toda bienaventuranza espiritual y material, automáticamente. El hombre que quiera agradar a Dios, la mujer que quiera agradar a Dios. Cuando usted vuelva a leer el Salmo 1 y vea que dice ahí bienaventurado, usted se dice así mismo, yo soy bienaventurado doble veces. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios. Y como quiero agradar a Dios y quiero vivir esta vida piadosa, ahí dice que todas las bienaventuranzas que Dios tiene para conmigo ya están incluidas ahí, en ser bienaventurado. Una bienaventuranza como el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ahí usted tiene una bienaventuranza. Usted es feliz porque sus transgresiones han sido perdonadas en Cristo Jesús. Y cubierto su pecado, y a quien Jehová no culpa de iniquidad. Qué poderoso es eso. Saber de que soy bienaventurado, de que soy doblemente feliz, porque el Señor me perdonó, cubrió todos mis pecados. Toda mi culpa fue echada en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que es como si Dios hubiese cogido todo esa maleta de culpa y de iniquidad y la hubiera echado a lo profundo de la mar. Y dice, y nunca más me acordaré de ella. Ahora pregúntese si eso no es ser realmente bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado. Así que dice el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, ¿a qué se debe o de dónde emerge la felicidad de este bienaventurado, sea hombre o sea mujer, verdad? La Biblia destaca el principio de que la verdadera felicidad en las personas no debe ser fruto o consecuencia de aquella búsqueda de placer o alegría que está sujeta o que está condicionada o que depende de circunstancias externas. Y es que el ser humano tiene la tendencia de ordinario de buscar satisfacer ese anhelo de felicidad recurriendo a variantes externas, pasajeras, inestables y algunas hasta sin sentido. Entonces usted los ve que en ese anhelo de buscar esa felicidad, ese momento de alegría, ese momento de placer, pues entonces recurren a conductas o hábitos a veces poco saludables, recurren al alcohol, a las drogas, a las noches de juego, a las noches de jangueo. Otros practican deportes o pasatiempos y para otros la felicidad es concentrarse en su trabajo, en su oficina, en su profesión, posiblemente en su hobby. Buscan llenar esos vacíos, ese anhelo de felicidad.
decía de una cita que se le atribuye a la señora Eleanor Roosevelt, esposa del expresidente Franklin D. Roosevelt, en su libro You Learned by Living. Ella decía, y voy a parafrasear, felicidad no es un objetivo o meta en sí misma, es consecuencia, resultado de vivir una vida bien vivida. Por tanto, no busques la felicidad, busca el propósito para tu vida y encontrarás la felicidad. Interesante, ¿verdad? No busques la felicidad. No estés rondeando lugares y situaciones y circunstancias en búsqueda de la felicidad. Dice esta autora, busca el propósito para tu vida. Entonces la pregunta es, ¿dónde encontramos ese propósito de la vida, de tu vida y de mi vida? Y es que cuando procuramos esforzarnos en buscar ese propósito, felicidad en nosotros mismos, amados, en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestras emociones, esa búsqueda va a ser superficial, pero más allá de superficial, veremos que en ocasiones va a ser estéril, con poco fruto y tal vez hasta frustrante. Buscar la felicidad en nosotros o dependiente de nosotros es como buscar una aguja en un pajar. Y con frecuencia la vida nos parece un laberinto de circunstancias difíciles, complejas de entender. Nuestros sentimientos y emociones a veces nos traicionan y a veces nos parece que estamos como en una montaña rusa. No sé si te ha sucedido, yo me he montado en esa en muchas ocasiones. A veces me encuentro en las cuestas altas y de momento estoy bajando y de momento estoy en una curva y de momento vuelvo y bajo y a veces está la vida así fluctuando, ¿verdad? Pero eso le pasa solamente al pastor de esta iglesia. Entonces es en esa montaña rusa, en ese devenir que vivimos todos los seres humanos y los creyentes la vivimos, claro que sí que la vivimos también, surge la decepción, la frustración, la confusión. Entonces lo primero que decimos es, yo no soy feliz. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra percepción de la felicidad en esta montaña rusa en la cual vivimos, de nuestras altas y de nuestras bajas, del potencial que tenemos para hacerle frente a las demandas de la vida y a las situaciones. Pero para descubrir el propósito, la meta, el objetivo en tu vida, tienes que recurrir a aquel que te creó, que te diseñó, te concibió en su corazón. Tienes que recurrir al artista, al arquitecto que tiene el plano original, el manual de tu diseño y quien te puede decir para qué fuiste creado. A ese que hay que recurrir, amado. Si tú quieres saber el propósito de tu vida, tú tienes que recurrir a eso. Los otros días mi carro se dañó. Entonces en la pantalla le salió un dibujito de un motor. Sí. Aquí mecánico que me han mirado así, un dibujito de un motor. Y yo dije, ¿será que he perdido el motor? ¿Está ahí todavía? Y yo dije, bueno, y empezó a temblar. Y yo dije, esto me huele a que me voy a quedar aquí a pie. Así que yo busqué el manual y decía, ahí está el motorcito, dice, tu carro tiene un problema del sistema de escapes, de bobina, posiblemente. Yo fui al manual, él es el que sabe más que yo, y entonces vine y llamé a uno que es experto en ese carro, porque trabajó por muchos años en ese taller, muchos años. Así que fui a la fuente y allí pude saber qué era, qué había sucedido, y obviamente pagar por esa fuente, ¿verdad? Así que, si tú quieres saber el propósito de tu vida, si tú quieres saber el objetivo, la meta de tu vida que Dios tiene para contigo,
Tú no puedes recurrir a otras circunstancias y a otros lugares. No puedes recurrir a otros dioses en letra minúscula. Tienes que recurrir al que te hizo, al que te diseñó, al que te dio un manual. Dice, vamos al manual, a ver qué dice el manual acerca de ese que te hizo. Y ese manual a la misma vez dice cómo tú eres y quién tú eres. Porque este manual es como un espejo para nuestras vidas. Nos revela a Dios y a nosotros mismos. Y hay la importancia de nosotros leer continuamente este manual, ¿verdad? Con este manual nosotros sabemos qué dice el arquitecto acerca de nosotros. ¿Qué dice cuando en nuestra mente hay confusión? Cuando en nuestra mente prende la bombillita del corazón, del sufrimiento y de la aflicción, usted va al manual y dice, déjame ver cuando prende la bombillita del corazón, ¿qué es lo que está pasando? Y usted busca ahí, ¿verdad? Eso es a modo de ilustración. Así que recurra al arquitecto. Él le puede decir para qué tú fuiste creado. Y la Biblia en Efesios 1:11, bajo la versión Biblia al día, nos dice lo siguiente, y cito: es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos había visto y diseñado para una vida gloriosa, esto es, para la alabanza de su gloria. Y cierro la cita. El doctor Rick Warren en su libro Una vida con propósito nos dice, y cito, y escuchen esto, aún los que me están viendo por la cibernética, Facebook, etc. Fuiste creado por Dios y para Dios. Solo en Él encontramos nuestro origen, identidad, sentido de vida, destino, significado, propósito y por ende felicidad. Cierro la cita. En síntesis, amado, el ser humano encuentra propósito de su vida y por ende felicidad y gozo cuando tiene un encuentro con el Dios que te hizo con un propósito. Lógico, ¿verdad? Suena lógico. Es lógico. Es bíblico. Tu vida encuentra propósito cuando tú te encuentras con el Dios que te hizo con un propósito. Y en la medida en que tú conoces a ese Dios de propósito, tú vas a ir conociendo el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántas veces nos preguntan, pastor, yo quisiera saber el plan de Dios para mi vida? Yo quisiera saber el propósito de Dios para mi vida. Y bueno, ¿por qué lectura de la palabra va? ¿Qué palabra? Bueno, la Biblia. ¿Por qué lectura vas? No, fíjese, es que soy vago para leer esa palabra. Y no tengo tiempo, pastor. Y bueno, pues, ya donde dice autor copyright, la Biblia, la palabra de Dios, que habla acerca de Dios, tu arquitecto, tu diseñador, que te dice cómo es Él y que te quiere mostrar cómo eres tú, pues ya ahí tienes un desbalance, ¿verdad? Hay un desbalance porque hay una información vital, fundamental que te falta, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que el ser humano encuentra propósito en su vida, felicidad y gozo cuando tiene un encuentro con el Dios que te hizo con un propósito. Serás feliz cuando desistas de buscar la felicidad a través de circunstancias externas o de tus capacidades internas, y entonces tornes tu mirada en aquel que es fuente de toda bienaventuranza y felicidad. Voy a repetir esto, yo lo parafraseé mío. Serás feliz cuando desistas de buscar la felicidad a través de circunstancias externas o dependiente de tus capacidades internas, y cuando tornes tu mirada en aquel que es fuente de toda bienaventuranza y felicidad. Este hombre y esta mujer piadosa que hablamos del Salmo 1, que son felices, se distinguen a su vez por cierto comportamiento, cierta conducta que forma su carácter. Este varón y esta mujer, dice el versículo 1, no anda en consejo de malos,
o perversos o de conducta moral cuestionable. Características del hombre y la mujer piadosa que anhela tener una intimidad y comunión con el Señor, que quiere ser considerado como árbol plantado junto a aguas y corrientes de río. Ese hombre y esa mujer no anda en consejo de malos. Y la palabra ahí, andar, en hebreo es halak. ¿Y qué significa? Significa proceder o vivir según los consejos. Y consejos es exá en hebreo. Según los propósitos o planes que rigen la vida de las personas de conducta moral cuestionable o que se gozan de la maldad. El hombre que es bienaventurado, ese hombre al que Dios se refiere en el Salmo 1 y que para efectos nuestros es el que ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero déjeme decirle, y hago un paréntesis quizás en esto, pero es que aún puede ser bienaventurado. Esa palabra te puede aplicar en el sentido en que no debes andar con gente que te dé consejos malos. Y aun cuando tú no tengas como tal una relación con Dios, la lógica te dice a ti, no ande con personas que te den consejos malos. Pero la palabra nos dice, pero el hombre que es bienaventurado, doblemente feliz, que ha puesto toda su esperanza en Dios y su dependencia en Dios, y que quiere disfrutar de la presencia de Dios, del consejo de Dios, dice, pues ese no anda en consejos de malos. Tú y yo no podemos andar en consejos de malos. Esto es, no podemos vivir, no podemos, nuestros planes de vida, nuestras circunstancias de felicidad, el propósito, nuestras metas, no pueden estar dirigidas por el consejo de los malos. No se le pueden atribuir a los que nos van a aconsejar no de acuerdo a la palabra. No podemos actuar de conformidad con los que tienen una moral cuestionable. O sea que tú y yo como creyentes, amados, tenemos que, dime con quién anda. Efesios 5:8 dice, en otro tiempo vosotros erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Quieres ser bienaventurado? Bienaventurada. ¿Quieres ser doblemente feliz? ¿Quieres realmente experimentar lo que es mantener una comunión íntima con Dios? No andes en consejo de malos, de personas de conducta moral cuestionable. Y lo próximo que dice es, oiga, ni estuvo en camino de pecadores. Esto es, la palabra estuvo ahí es que no se detiene. El varón o la mujer piadosa no adoptan los principios de vida de los pecadores que sean contrarios a la palabra de Dios. El apóstol Juan nos hace una advertencia que si bien se refiere a los falsos maestros, también podemos aplicarla a no caer bajo la influencia engañosa de personas que no guardan y no tienen una relación con Dios. Mírelo en 2 de Juan 7, mire cómo dice. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne y no tienen a Dios en su corazón. A estos evita, no los recibas en tu casa, en tu estructura de vida, en tu ambiente filosófico de vida cristiana, en tu ética. No lo recibas ni le digas bienvenido, pues te haces partícipe de sus malas obras. Lo próximo que distingue a este hombre y mujer bienaventurada, que habla el Salmo 1, es que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es la persona que se burla de tu fe y la mía, que se burla de todo movimiento o compromiso religioso que tú y yo podamos tener y máxime para con el Evangelio. Entonces, silla, amado, y digo esto con mucho respeto, hay algunos hermanos que han interpretado
que silla de escarnecedor es una silla literal, ¿verdad? O un lugar específico. Bueno, hay lugares donde los creyentes no debemos ir y no tenemos por qué ir. Esa es la realidad. Y máxime en lugares donde se estén burlando, mofando del Evangelio. Ese es el lugar de escarnecedor que habla la palabra del Señor. Así que silla se refiere al ambiente, al escenario de los que se burlan. La silla no se refiere a un sitio literal, ¿verdad? Porque he escuchado algunas posiciones sobre esto. No vayas al cine porque eso es silla de escarnecedores. Bueno, yo me llevo una silla, la unjo y la llevo de casa y la llevo ahí y veo el cine. O sea, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Porque si fueran sillas de escarnecedores esos sitios exclusivamente, por ser un sitio literal, interpretarse de forma literal, pues entonces yo tendría que andar con una silla para donde quiera que yo vaya, una silla mía, separada. Porque en el hospital, como dijeron por ahí, en el restaurante, haciendo fila en el banco, donde sea, no, yo no me voy a sentar en esa silla, yo traje la mía ungida. Pero esa no es la idea, esa no es la idea. Lo que está diciendo es, mira, no te juntes con gente que sea burlona, gente que se está mofando del Evangelio. No hay por qué hacerlo. Los que andan en consejo de malos o se detienen a compartir con ellos y escuchan sus planteamientos burlones o necios, pueden terminar sentándose con ellos en su estilo de vida. Entonces la Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Entonces tan pronto tú empiezas a darle oído a los malos consejos, tan pronto empiezas a detenerte a escuchar a los pecadores burlándose del Evangelio y posiblemente hacen un chiste y tú también se lo ríes las gracias, tú te estás sentando en silla de escarnecedores. Y la palabra nos dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Oiga, y no podemos evitar el contacto con las personas que nos rodean, porque son personas que necesitan del Evangelio. Lo que la Biblia nos dice es, seamos prudentes, comedidos en la extensión y profundidad de nuestra relación, amistad y conversaciones con los que son escarnecedores o que se burlan del Evangelio. Seamos prudentes, amados, seamos comedidos. Juan 17:15 dice, Jesús oró por nosotros diciendo, no te ruego que los quites del mundo, no los quites del mundo, no los quites del mundo porque ellos son luz y sal de este mundo. Lo que te ruego es que tú los protejas dentro de este mundo, que los guardes del mal. Pero la marca distintiva del creyente no es que se abstiene de ciertas conductas o compañías, sino que en la afirmativa hace otras cosas. Así que el creyente no solamente no anda en consejos de malos, no está en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, sino que ahora hace algo afirmativamente. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así que mire, este hombre y mujer bienaventurado, dice la palabra, piadoso, que quiere glorificar y agradar a Dios, dice la Biblia que se deleita. Mire las palabras que usa, que toma placer, que anhela, que desea la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿ah? Ese es el hombre bienaventurado. No hace estas otras cosas, pero hace esta otra, se deleita, toma placer, anhela y desea, mire, anhela y desea la palabra de Dios. Y con el salmista en el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Sus mandamientos alegran el corazón y sus juicios son verdad y justo. Son deseables más que ¿qué? Dice que son deseables más que el oro afinado y dulce más que la miel. Y dice, en guardarlos hay gran galardón. El hombre bienaventurado es el que se goza, es el que se deleita en la palabra, es el que la anhela,
Es el que reconoce el poder de esa palabra para renovar tu mente, para darte sabiduría, te permite conocer a Dios, te alimenta espiritualmente. Entonces es menester, dice esa palabra, que esa palabra tú te deleites, pero vayas más allá, que tú la medites. ¿Y qué dice la palabra? Es el que medita esta palabra de vez en cuando. Si sobra tiempo, si el Facebook le permite, si la novela de por la tarde y por la noche le da la oportunidad, si el trabajo en la oficina o la profesión le permite hacer eso. No, dice ahí, es el que medita en la ley del Señor de día y de noche y de día. Mire, decía Spurgeon, decía en una ocasión que meditar no es otra cosa que pensar en la palabra de día, ponerla en práctica y de noche hasta soñar con ella. Wow. ¿Verdad? Esta cosa más profunda, yo estoy tratando de llegar un poquito a eso, pero son hombres de Dios tremendos, ¿verdad? Pero él decía, es pensar en esa palabra, reflexionarla. De hecho, meditar equivale a hablar, a pensar despacio, con reflexión y madurez. Usted sabe que a la palabra meditar viene en el hebreo también, hay una acepción que es rumiar. Rumiar, esto yo lo dije hace mucho tiempo. Rumiar viene de estos animales que tienen varias cavidades en el estómago, ¿verdad? Sí. No, son animales. Que tienen varias cavidades en el estómago. Entonces, iba a decir esa persona, amado, esos animales, como tienen varias cavidades en su estómago, cogen la hierba de por el día, como las vacas, entonces la ponen en una sección, entonces usted la ve por la mañana a las 8 comiendo, a las 9 comiendo, a las 10 comiendo, y todo el tiempo usted las ve masticando. Y llega a las 2 de la mañana de ese día y todavía está allí la vaca masticando. Y dice, ¿pero qué es esto? Y es que rumiar es sacar de esa parte del estómago, de un espacio del estómago, y pasarla, volverla a coger y pasarla para otro segundo estómago. Eso es rumiar. Cogen la comida, la trituran bien aquí y vuelven, la sacan a la boca y la trituran de nuevo y la bajan. ¿Bien? No tiene que ver nada con dietas y cosas, amado. Lutero decía que meditar en la palabra es hacer, oiga esto, meditar en la palabra, decía Martín Lutero, es hacer análisis reflexivo, ponderado y aún comparativo entre textos y textos de la Biblia. Meditar en la palabra no es simplemente coger el Salmo 1 y leerlo y bueno, gracias Señor, aquí leí el Salmo 1, así que hoy es lunes que viene leo el Salmo 2 y el que viene más arriba leo el 3. Es meterse en la palabra, amado. ¿Por qué? Porque usted se deleita en ella, porque en ella os parece que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Ellas son las que nos demuestran al Padre. Ellas son las que nos hablan de Dios, del diseño de Dios para su vida y para la mía. Y ellas son las que, por otro lado, oiga, nos sirven de espejo, lámpara a nuestros pies también. ¿Cierto? Entonces, esta riqueza de la palabra la tenemos, mira, la tenemos en español, en inglés, en chino, en alemán, en el idioma que usted quiera. La tenemos en traducciones de lenguaje actual, la tenemos en diferentes versiones. Hoy en día, el creyente que no lea la palabra es porque no quiere. No quiere, no diga que no puede, es que no quiere. Porque en los iPhones de ustedes, usted puede bajar aplicaciones de la palabra ahí, todas las que usted quiera. ¿Verdad que sí? Entonces, mientras usted está haciendo su ejercicio, usted se pone, ¿verdad?, sus audífonos y va escuchando la palabra. Porque hay una sección para escucharla en la bocina, ¿verdad? Usted la va escuchando. No hay excusa para no leer la palabra del Señor. Amén.
Así que este bienaventurado que no anda en consejo de malos, que no se detiene a comulgar con escarnecedores o burladores del evangelio, que por el contrario la palabra del Señor es su deleite y se encuentra en ella el sentido y propósito de la vida que él está buscando. Esa persona es la que por fin nos dice el Salmo, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¡Ah! ¡Wow! Mire qué trilogía de bendiciones. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. El árbol señala que, la figura del árbol nos señala que estabilidad, permanencia, solidez. Así que este bienaventurado o bienaventurada o persona feliz que ha depositado su confianza y su dependencia en Dios, se le llama árbol plantado junto a corrientes de agua, como usted lo está viendo quizás ahí en la pantalla. Y las raíces de este árbol profundizan en el río de Dios, las aguas del poder del Espíritu Santo y su palabra, y traen como consecuencia natural el surgimiento del fruto del Espíritu Santo. Como usted lo ve más o menos ahí, ese árbol empieza a echar raíces y alimentarse del río de Dios, la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y sus raíces siguen profundizando mientras más lee, mientras más medita, mientras más deleita en la palabra de Dios, sus raíces siguen profundizando y profundizando. Y el Espíritu Santo entonces de una forma natural va creando en él una nueva conciencia, una nueva identidad, una nueva razón de ser. Entonces empieza a experimentar esa obra del Espíritu Santo, esos frutos del Espíritu Santo, y de momento ve que ahora ama, como no amaba antes, fruto del Espíritu Santo. Ahora ve que tiene paciencia como no la tenía antes. Ahora ve que es misericordioso, que es bondadoso, que su fe es poderoso, que tiene templanza, frutos del Espíritu Santo. Así que la consecuencia natural es que estaremos prestos a dar testimonio de la palabra, del Evangelio, de Jesucristo, porque estamos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice el salmista que su hoja no cae. Mire, mientras las raíces de este árbol, que es usted, que soy yo, mientras las raíces de este árbol de tu vida se mantengan en comunión con Dios y estés profundizando en Dios porque te deleitas en la palabra, te deleitas en hablar con Dios, te deleitas por tanto en dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, dice que tus hojas se van a mantener lozanas, brillantes, saludables, resplandecientes. ¿Y qué son tus hojas? Tu vida, tu testimonio. Tu vida y tu testimonio. Las personas van a ver a Jesucristo a través de tu entrega y de tu comportamiento. Y mira qué tremendo esto. Pero las personas van a ver que en los momentos tuyos de dolor, de sufrimiento, de momentos difíciles, de aflicción, tú te has mantenido fiel a Dios. Las personas van a ver que entre lágrimas y lágrimas, entre momentos de duda y de decepción, entre momentos de quebranto y de soledad, tú has adorado y glorificado a Dios. Porque los creyentes lloramos, yo no sé si usted lo sabe, ¿verdad? Sí, sí. Los creyentes también sacamos lágrimas y nos entristecemos y nos frustramos, nos decepcionamos, nos molestamos, nos da coraje. Bueno, somos seres humanos, ¿verdad? Pero tenemos una distinción, y es que la obra del Espíritu Santo nos redarguye, nos controla, nos da paciencia, y en la medida en que nosotros podemos profundizar en el río de Dios, una vez más lo digo, entrar en comunión con Dios, en esa medida nuestro árbol va a ser estable, nuestras hojas serán resplandecientes. Pero mire lo que dice, por el contrario, cuando no nos deleitamos en su palabra ni la meditamos, ni procuramos a Dios con la intimidad que Dios quiere que realmente le procuremos, entonces las raíces, ¿qué hacen? No se nutren del río de Dios. Y entonces las hojas de nuestro testimonio empiezan ¿a qué? A secarse,
a marchitarse. ¿Por qué? Porque tus raíces no están en el río de Dios. El Salmo 92:14 nos expresa que el justo será plantado en la casa de Jehová y florecerá y crecerá como la palmera, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y mira lo que añade ahora el salmista: y todo lo que hace, ese que está plantado en el río de Dios, que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo, dice, todo lo que hace, prosperará. Wow. Todo lo que hace, prosperará. Esto no quiere decir que no van a venir pruebas. Esto no quiere decir que no va a haber momentos difíciles, complejos, de enfermedades, de tristeza. Esto no quiere decir que no vas a sufrir alguna adversidad. Por otro lado, tampoco quiere decir que por la declaración de fe que tú hagas, Dios viene obligado a concederte los caprichos de tu corazón. Con las famosas declaraciones, ¿verdad? Yo declaro la casa de $500,000 pesos. Y yo declaro el carro de $100,000. No, esto no quiere decir ese tipo de prosperidad. No quiere decir eso, ¿verdad? Todo lo que hace prosperará se traduce que por nuestra obediencia y comunión con Dios, como árbol plantado y con raíces profundas en Dios. Mire la diferencia. No es lo mismo decir, no, por el mero hecho de yo declarar disque en fe, las cosas vienen y se me realizan. Entonces yo soy el que realmente tengo la voluntad, la autoridad, la encomienda de dictar lo que Dios va a hacer porque yo lo estoy declarando. No estoy diciendo de ese tipo de prosperidad, sino que la prosperidad que habla el salmista se traduce en aquella que por tu obediencia y comunión con Dios, como árbol plantado y con raíces profundas en Dios, las cosas que Dios te encomiende a realizar van a prosperar, van a madurar y darán frutos agradables a Dios. Y oiga esto, y seremos bendecidos espiritual y materialmente. Pero vio la prosperidad ahí desde otra perspectiva. La vio desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva bíblica. Ahora, nótese cómo habla el versículo 4 al 6. Del 1 al 3 habla del hombre bienaventurado, de lo que no hace el hombre que es bienaventurado y de lo que hace afirmativamente. Pero entonces lo compara en el versículo 4 al 6. Ahora viene el contraste que trae el salmista, para expresar que contrario a los justos, que son piadosos y bienaventurados, que son como árboles fructíferos, los malvados que viven de espaldas y alejados a Dios, que viven de acuerdo a ¿qué? A sus propios consejos, que se mantienen en el camino del pecado y enemistad con Dios, que son escarnecedores, que se burlan de la fe religiosa de los demás. Esos no son árboles plantados en las aguas de Dios. Esos no son árboles. Ya el salmista salió de los árboles. ¿A cómo le llama eso? Le llama tamo. Tamo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es el tamo? El tamo que arrebata el viento. Pues el tamo es la cáscara que cubre la semilla. La cáscara del grano que cubre allá adentro la semilla. Entonces, para poder sembrar esa semilla, es necesario sacarle la cáscara. Bien, así que ¿qué se hacía allá en Jerusalén? Y quizás se sigue haciendo todavía. Pues se cogía y se trillaba ese grano contra una superficie, cogían como una especie de rastrillo, le daban, lo machacaban hasta que lo trituraban. Al triturarlo quedaba la cáscara triturada y la semilla estaba ahí dentro de ese grano. Entonces tenían que cogerla y aventearla. Aventearla era que la levantaban con un rastrillo al aire y al aventarla al aire, entonces la semilla caía en tierra, pero el tamo, el polvillo, la paja se la llevaba el viento. Esa no era fructífera, esa no era útil para la siembra. Lo que era útil era ¿qué? La semilla. La semilla. El tamo no era fructífero para nada. Así que el Salmo 1 nos dice
que el hombre y mujer que viven alejados de Dios, sin raíces o comunión con Dios, al igual que la cáscara del tamo, se secan y son débiles. Su vida es inestable, sin capacidad de producir fruto, no tienen vida en sí mismos. Los que pertenecen a esta categoría de tamo son las personas que al vivir alejados de Dios prestan oído a cualquier filosofía de vida sin sentido y frívola. Son las personas que viven conforme a sus deseos y sus pasiones y su intelecto. Se concentran tanto en todo lo que saben. Su vida, su Dios es sus diplomas o sus posiciones o sus riquezas materiales. Estas personas que son comparadas con el tamo son las que nos describe Gálatas 5:19. Son los que no producen frutos, pero sí obras de la carne: adulterio, laxivia, enemistades, pleitos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Por tanto, dice el versículo 5 del Salmo 1, que en el día del juicio final, donde todos compareceremos ante el tribunal de Dios, allí estarán los árboles de Dios, los bienaventurados, los plantados en el río de Dios, y van a recibir la corona de vida eterna y la recompensa que Dios tiene para los que han sido fieles. Pero también estarán los que fueron tamos y no se arrepintieron de su pecado. Dice la Biblia que perecerán por la eternidad. Salmo 37 dice: el que sostiene a los justos es Jehová, y su heredad será para siempre. Mas la senda de los impíos y malvados perecerá. Esto es, los planes de los malvados, los proyectos y designios de las personas que le han dado la espalda a Dios, no serán del agrado de Dios. Árbol o tamo. El que anhela y procura vivir en comunión con Dios, arraigado en el río de su palabra, de su poder, será como árbol que produce frutos agradables a Dios. Por el contrario, los que viven de espalda a Dios, en pecado y en maldad, son como el tamo que perecerán. La pregunta es: ¿eres árbol o eres tamo? ¿Quieres ser árbol o quieres permanecer como tamo? Inclinemos nuestro rostro. Y medita un momento. Ahí con tu rostro inclinado. Y si nos están viendo por Facebook, reflexiona en esta palabra. Hay dos imágenes del hombre y la mujer que son árbol de Dios porque han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador y le siguen, le sirven, son fieles al Señor. A pesar de sus debilidades, de sus momentos de flaqueza, de sus circunstancias difíciles, de sus luchas, pero se mantienen como árboles estables, permanentes, procurando beber de las aguas del río de Dios, de su palabra, de su poder. Eso le llaman bienaventurados, porque se deleitan, se gozan en leer la palabra de Dios, en escudriñar quién es Dios. Y Dios, muéstrame a mí a través de tu palabra. Esos son bienaventurados. Y esos son los que cuando llegue el momento del juicio final, aún con la cabeza inclinada, estarán ante el tribunal de Dios y escucharán la voz de Dios diciéndole: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y hereda el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero por otro lado, el Salmo nos dice que está el tamo, el malvado. Esto es, la persona que no ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador, vive enajenado de Él, de espaldas a Él.
Ese es como la hojarasca, como la cáscara que se lleva el viento, que no tiene fruto, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que agraden a Dios. Y esos que caracterizan el tamo también estarán ante la presencia de Dios algún día. Pero no escucharán las palabras. Ven y entra al descanso y al reino eterno de tu Señor. Dice que perecerán por la eternidad. La pregunta en esta mañana: ¿quieres ser árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé su fruto en su tiempo, que su hoja no caiga y que todo lo que hagas prospere? ¿O quieres ser tamo? El tamo que arrebata el viento. El Señor te dice en esta mañana: escoge. Pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición, la prosperidad y la maldición. Escoge pues el camino. Y el mejor camino, el único camino, se llama Jesucristo. Nuestro único camino, verdad y vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a esta congregación y a los que nos escuchan allá en la cibernética, a través de las ondas, Señor, de teletransmisión. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas grandemente. Señor, que tú hables a su conciencia, a su corazón. Que este es el día de correr hasta tu río y decir: yo me quiero plantar en este río y recibir de Dios, recibir la bendición de Dios. Pero solamente lo puedo hacer a través de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Solamente a través de Jesucristo podemos ser árboles. Árboles fructíferos, bienaventurados. Y así, con la cabeza inclinada, si hubiese alguien aquí que en esta mañana dice: Señor, yo quiero ser ese árbol fructífero. Claro que sí. Yo quiero gozar de la felicidad que tú das, Señor. Que tú das, no mis circunstancias que son efímeras, temporales, pasajeras, inestables. No ese tipo de felicidad. La felicidad que tú realmente das, el gozo profundo de saber que hemos sido reconciliados contigo. De que ya no hay condenación para los que aman a Dios. Ya no hay condenación para los que han dejado la vida de pecado y han confesado a Cristo. Si hubiese una persona en esta mañana que quiere confesar a Jesucristo, solamente ahí con los rostros inclinados usted levanta su mano y nosotros oramos por usted. Oramos por usted. Y allá detrás de esas cámaras, si hubiese alguna vida que quiere recibir a Cristo, este es el momento para hacerlo. Padre, yo te pido que tú toques el corazón de las vidas en esta hora y que todo aquel, Señor, que en este momento confiesa a Jesucristo con sus labios, reconoce que es pecador o pecadora, se arrepiente de toda su maldad y sus pecados, Señor, que en esta hora sea inscrito en el libro de la vida por los méritos de Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y oramos. Reflexiona en esta palabra. En el boletín, en la parte de atrás, aparece un resumen que siempre, un bosquejito.